Ahora sí estamos en contacto con Adriana Metz, es la hermana del nieto recuperado número 140. Y nosotros decíamos que en la introducción no iba a darles demasiados detalles porque los detalles emocionantes es preferible que los cuente Adriana. Adriana, ¿me escuchás ahora? Hola, buen día, sí, ahora sí. Ay, qué tranquilidad que me da. Sí. Bueno, sí, las cuestiones telefónicas no las dominamos, pero suele suceder. No, pero además me estaban preguntando, estaban interesados, yo quiero seguir contándoles. Bueno, contanos, no, porque quiero que cuentes para la gente, por eso me mordí los labios para no contarlo, el momento en que te enteraste. El momento en que me enteré fue el sábado alrededor de las 15 horas. Llegó Manu Goncalves a donde estaba yo, me dijo, tenemos un regalito para darte. Lo voy a contar detalladamente porque me parece que fue esto, ¿no? Que describe la situación. Viene Manuel Goncalves para decirme, tengo un regalito para vos, viene con una bolsita de abuelas, y ¡ay, qué lindo, gracias! Adentro hay algo para vos, no lo había abierto, abro, saco una carpeta en la que cuando la abro, ¡ay, gracias, qué lindo, qué lindo! Empiezo a mirar y me encuentro con números, letras, y lo único que llegué a ver era 17 de abril de 1977, y no entiendo nada, ¿y qué es esto? Y lo encontramos, sí, lo encontramos. Abrazos, llantos y risa. Eso fue el sábado alrededor de las 15 horas. Y después, ¿cuándo tuviste el primer contacto con tu hermano? El sábado alrededor de las 19 horas me dice, Manu, te va a llamar, ahí te llama, y ahí me llamó. Me entra una videollamada que la primera reacción es rechazar porque qué invasivo, qué sé yo, digo, ay, no, ahora tengo que atender. Y bueno, y era él, mi hermano, que se hizo cargo también de parte de ese resultado de ADN de 99,9999% de inclusión. Ahora hagamos un salto en el tiempo, como en las series. Anda el momento en el cual los separaron. Yo nací en 1975 en Bahía Blanca y mis hijos también son de allá y eran militantes políticos partidarios, y con la dictadura hubo una persecución a la familia porque el abuelo Oscar Metz era un militante ferroviario y del Partido Comunista, y mi papá, uno de los gemelos Metz, Raúl, también, el otro mellizo también, los dos eran militantes, y mi vieja, mi mamá Graciela, también era una militante, en ese momento una militante barrial. Ante la escalada de violencia en Bahía Blanca con la AAA y después con el golpe militar, decidieron, por un lado, guardarse, o sea que ellos formalmente eran del Partido Comunista. No, mi papá militó en la Juventud Comunista y después militaron en el PRT-ERP. Y bueno, resolvieron cuidarse, irse de Bahía y a su vez rearmarse para la militancia en otro lado. Primero se fue mi papá a Cutralcó, consiguió laburo, consiguió lugar de vivienda, hospedaje, y después fuimos mi mamá y yo. Y mi mamá ya... ¿Vos tenías qué edad en ese momento? Yo tenía un año, no tenía un año cuando, o ya lo había cumplido cuando nos fuimos de Bahía a Neuquén, pero en el momento de irnos para allá, mi mamá estaba embarazada, la familia Metz Romero, que vivía en Bahía, sabía que mi mamá estaba embarazada, y el 16 de diciembre de 1976 un grupo del ejército, de personas con uniforme y sin uniforme, entraron donde vivían mis viejos y se los llevaron. Mi mamá me tenía en brazos y le dijeron, y me sacaron de mi vieja y me entregaron a unos vecinos y me dijeron que se callaran la boca y me criaron como propia. Y este vecino... O sea, ¿vos te criaron esos vecinos aleatorios? No, estuve con esos vecinos, pero ellos entendieron que si yo lloraba, había una familia que me buscaba también, y hicieron el recorrido para encontrar a mis abuelos, a la familia,
bueno, mis abuelos a buscarme a Neuquén, y de ahí cambió la vida mía, y bueno, y me crié con mis abuelos en Bahía Blanca. ¿Y cuándo te enteraste que tenías un hermano? Conscientemente, a medida que fui creciendo, mis abuelos me contaban, ¿no? Pero inconscientemente mi mamá quedó embarazada y yo en ese momento yo tomaba la teta. Uh-huh. Y mi mamá me dejó de dar la teta porque estaba embarazada de mi hermano, así que ¿Porque eras ahí muy chiquita? ya empezó muy chiquita. Yo tenía 1 año y 1 mes cuando se la llevaron, son 18 meses de diferencia entre mi hermano y yo. Y mi abuelo contaba mirá qué bien la nena ya toma en taza, no era una capacidad extra mía, sino que no me había quedado otra porque ya no tomaba más la teta, así que había tenido que aprender a tomar en taza. Nunca usé mamadera, nunca usé chupete. Tremendo. Y bueno, Bien, pero una cosa es que tu mamá estuviera embarazada y otra cosa es que tu hermano hubiera nacido. Por eso la búsqueda, cuando mis abuelos piden por la aparición de Raúl y de Graciela, dicen Graciela Alicia embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Hicieron la cuenta, bueno, si está embarazada de 5 meses, a mediados de abril van a ser el bebé. Así que a partir de ese momento dijeron, bueno, el bebé que debió nacer en abril del 77. Uh-huh. Pero a la familia nos llegó el relato de una sobreviviente, Alicia Parnoy. Digo sobreviviente porque ella estuvo secuestrada en la escuelita de Bahía Blanca, pasó por la cárcel de Villa Floresta, después por la cárcel de Devoto y le dieron la opción del exilio, ¿no? Como si yo hubiera podido elegir algo en esa opción. Cuando llegó a territorio extranjero, digo yo, ella una de las primeras cosas que hizo, además de abrazar a su hija en el reencuentro, fue salir a denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Y en esas denuncias ella cuenta que estuvo en un centro clandestino en Bahía Blanca, que después fue bautizado como la escuelita, o en algún momento se supo que esa era la escuelita en el 5º Cuerpo de Ejército, y que estuvo con varias personas a las cuales pudo recordar el nombre, y recordó que había una pareja de un varón y una mujer, y la mujer estaba embarazada. O sea que ella vio a tus viejos vivos. Ella escuchó a mis viejos vivos. A mi mamá la vio, a mi papá lo escuchó porque estaba vendada, uh-huh. Estaban todos tabicados hasta enero. Y a mi mamá la vio en una desinteligencia de los guardias, dice ella, que se cruzaron en el baño después del nacimiento de mi hermano. Ella una noche escucha un revuelo distinto en el centro clandestino y dice, bueno, ¿qué pasa? Le pregunta a uno de los guardias y le dice, van a hacer el bebé. Entonces ella dice, bueno, yo ya tengo una hija, dice, yo puedo ayudar. Dice, no te preocupes, yo ya ayudé a parir ovejas en el campo. No. Así nació tu hermano. Nació mi hermano en una casilla en el 5º Cuerpo de Ejército, un poquito más corrido de lo que era la escuelita, y a los 3-4 días fue alguien de civil y se lo llevó. Yo siempre decía que la familia Metz Romero tiene mucha información, porque sabemos dónde nació, cuándo nació, que nació bien, porque en este cruce que tuvo Alicia con mi mamá no estaban tabicadas, se pudieron ver, y mi mamá le dijo a Alicia, el bebé y yo estamos bien. En ese momento ella y el bebé estaban bien. ¿Se sabe cuánto tiempo lo tuvo? 4 o 5 días. Después de esos 4 o 5 días, a mi mamá la trasladan y no hay más relato de su existencia en otro centro clandestino de detención. Es una más de los 30.000 desaparecidos, junto con mi viejo, que está el registro de que él estuvo en la escuelita, registro digo en el sentido de que hay relatos de otros sobrevivientes, hasta fines de enero de 1977. Y a partir de ahí, ¿sabés qué pasó con tu hermano? A mi hermano se lo llevó alguien del centro clandestino y nada más. ¿Y alguien lo crió? ¿Cómo? ¿Y alguien lo crió, digo? Alguien lo crió, no sabíamos nada, o sea, teníamos mucha información, lo que no sabíamos durante todos estos 48 años es dónde estaba, pero sabíamos que él había nacido bien y que alguien se lo había llevado. ¿Y él se presentó? ¿Él tenía dudas si él se presentó a hacerse el ADN?
No, en estos años de búsqueda en abuelas se han presentado muchísimas personas que nacieron entre el 75 y el 83 manifestando tener dudas, pero a su vez también se ha presentado mucha gente aportando información. Claro. La información es, mira, la vecina apareció con un bebé Y nunca estuvo embarazada, sí, claro, de manual. Mira, la vecina me dijo que tiene un hijo del corazón, pero no me quiere contar mucho más. Bueno, pero no tiene los papeles. Información, por ahí el tema de los papeles nadie habla de adopción, pero cuando alguien dice hijo del corazón y no quiere seguir contando cómo fue, es porque algo está ocultando, ¿sí? Hay tantas historias como personas en el mundo, no y todas mucho en eso. Yo por eso quería escuchar los detalles de la tuya, porque siempre son desgarradoras. Yo conozco bien la historia de Manuel Goncalves, que hoy por hoy es uno de los dirigentes de Abuela de Plaza de Mayo. Hace 20 años la conté en un documental, que él era fan de los Pericos, sin saber que el bajista de los Pericos era su hermano. Tal cual, bueno Manu fue quien me dio la noticia. Por eso te digo, por eso la traía a colación. ¿Tus abuelos llegaron, viven? No, el abuelo, los abuelos maternos habían fallecido cuando mi mamá era chica, así que ellos no supieron de todo lo que les trajo la historia del país a la familia, ¿no? Porque si bien mi mamá eran 4 hermanos, la hermana más chica de mi mamá, María Elena, fue asesinada en Bahía Blanca en un falso enfrentamiento. María Elena tenía 17 años y mi mamá vio a María Elena o supo que María Elena estuvo en la escuelita unos días antes de que naciera mi hermano. Es decir, a María Elena la asesinaron el 12 de abril y mi hermano nació el 17 de abril en la escuelita. ¿Y los otros abuelos tampoco? ¿Tampoco viven? Mis abuelos paternos, mi abuelo nació en 1909 sí, claro. Y mi abuela Elisa nació en 1911. Así que tampoco llegaron. Mi abuelo no llegó a la democracia, ¿no? Porque falleció en noviembre del 82. Y mi abuela comenzó con manifestaciones de Alzheimer. O sea que vos te criaste sola muy chica. Hasta los 14 años estuve en Bahía Blanca con mi abuela y en diciembre del 89 me fui a vivir a Mar del Plata, me fue a buscar mi tía Norma, la hermana de mi mamá, y crecí con ella y su marido y sus 2 hijas ahí en Mar del Plata. Así que no soy marplatense por elección, pero la mayor parte de mi vida la vivo viviendo allá en Bahía. No y ahí se entiende, y ahí muchas veces uno dice, lo que es el valor de la familia, ¿no? Porque si no hubieras tenido algunas ramas de la familia que te hubieran criado, otra hubiera sido tu vida. Mira, ayer contaba que con el secuestro de mis viejos, yo no es que perdí contacto al 100% con mi familia materna, pero quedó muy espaciado eso, ¿no? El contacto con la rama materna. Cuando me fui a vivir a Mar del Plata, perdí contacto con la familia paterna. Estuve casi 7 años sin tener contacto con la familia paterna. Hasta que, crecí, las redes sociales y volví a viajar, había perdido ese contacto. Y ahora, tratando de ensamblar nuevamente la familia Metz Romero para poder convocarlo a mi hermano a participar. El valor está en que una cosa es tener contacto, otra cosa es que alguien se haga cargo, alguien se hizo cargo cuando vos eras chica y cuando eras adolescente. Mis abuelos en la primera infancia, que lo hicieron de una manera tan maravillosa, digo yo, que así como, alguien cuenta, mi mamá es maestra, mi papá es bombero, mi tío es panadero, mis papás son desaparecidos, lo decía con esa naturalidad. Nunca tuve que ocultar el hecho de que mis viejos sean desaparecidos y siempre supe que no era una cuestión mala la militancia política, lo que es malo es el terrorismo de Estado. Tampoco puse un cuestionamiento de, ¿prefirieron la política o no? No, claro, prefirieron la política porque la política partidaria es la que nos iba a poder ayudar a que esto siga siendo colectivo. Algo que intentaron destruir y algo que hoy se intenta destruir, ¿no? No quiero dejar de mencionar a los trabajadores de CONADI
que junto con el banco también están siendo Sí, yo lo contaba eso, ¿no? Porque, gobierno. digo, es la restitución de un nieto en un momento en el cual desde el Estado se está desfinanciando todos los organismos que servían y colaboraban para encontrar a los nietos secuestrados. Exacto. El pedido de la derogación del decreto 351, que le devuelva la autarquía al Banco Nacional de Autogenéticos, es sumamente importante. El dejar de perseguir a trabajadores del Estado con el falso argumento de que son ñoqui. Puta, si fueran ñoqui no estaríamos encontrando esto que se afanaron para que no los encontremos. Y perdón, se me fue el filtro y perdí No, está todo bien. Está todo bien. ¿no? Espera que aquí Fernando Cerolini te quiere preguntar algo. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Buen día. Estás contando el caso de, por ejemplo, conocimiento de algún vecino de una madre del corazón donde puede haber la sospecha de que la criatura sea finalmente un hijo desaparecido. Pero ¿cómo se hace el acercamiento en ese caso? Porque sabemos que después cotejar la sangre no es algo que se pueda hacer en forma compulsiva, es algo que tiene la persona que acceder. ¿Cómo se acercan a esa persona si es que hay una sospecha? ¿Y cómo logran que realmente esto se pueda confirmar y encontrar al nieto que estaba siendo buscado? Mira, ayer cuando hablaba con mi hermano, él me decía que, bueno, que le mandaron un mail y no le dio bolilla, le mandaron otro mail, tampoco le dio bolilla, le mandaron un tercer mail y dijo, bueno, mira, me llegó este mail, ¿qué hago con esto? Lo convocaron a una entrevista, le contaron que había información, todo esto en CONADI, ¿no? Le contaron que había información en la que... ¿De eso se encarga CONADI? Eso no lo sabía. ¿De eso se encarga CONADI, no se encarga Abuelas? Abuelas es una ONG y busca a los hermanos, recibe la información y la pasa a CONADI, que es el Estado. Ah, mirá, o sea que la búsqueda... yo me perdí en ese laberinto, pero quiere decir que la búsqueda de los hijos de los desaparecidos es una política de Estado, por eso se presenta el Estado. Claro, a ver, Abuelas busca a sus nietos. Cuando los nietos van creciendo, va pasando el tiempo y dice, bueno, ¿cómo los identificamos? Interpela a la ciencia para que les dé una herramienta. La ciencia recibe ese pedido, se encuentra el índice de abuelidad. En democracia se le pide al Estado, al gobierno de ese momento, la creación del Banco Nacional de Autogenéticos. ¿Por qué se le pide al Estado? Porque fue el Estado, bajo el terrorismo de Estado, el que facilitó el robo de estos bebés. Sí, el Estado hizo este desastre, que se haga cargo, sí. Del banco. ¿Tu hermano cómo terminó enterándose? ¿Le mandan el mail y qué hizo? Va a esta reunión en la que CONADI le dice, mira, tenemos toda esta información, pensamos que puede ser hijo desaparecido. A lo que él pregunta, más o menos así, le dice, bueno, ¿qué se hace con esto? ADN. Listo, dame el turno para el ADN. Le dieron el turno para ir al Banco Nacional de Datos Genéticos, fue al banco, se hizo la extracción y cuando estuvo el resultado lo convocan para decirle cuál es el resultado. Me imagino no el es shock. algo que se haga por teléfono o que se haga por mail o que se haga muy así en el aire, ¿no? Sino que hay una presencialidad necesaria. En el caso de él no se pudo hacer presencial porque tenía un día complicado, así que no podía ir, pero como podía manejarse por teléfono, hicieron un Zoom en el que le contaron, después de una explicación muy amplia, bueno, que había una inclusión. Le dijeron, bueno, y preguntó, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora tenemos que avisar a tu hermana, que es la que te buscó, y eso va a ser en... Y en este caso, horas. perdóname, porque realmente son historias muy únicas. Impactantes. En este caso, ¿él terminó en una familia de buena fe o fue como apropiado, digamos, que una familia que sabía su origen? No lo sé. No llegamos a esa parte. ¿Lo se han encontrado? ¿Vos ya te encontraste? Con él, ni hablarlo en lo que es el área de investigación. Yo lo que sé es que a él cuando le fueron planteando las situaciones por las cuales él podía llegar a ser un hijo desaparecido, tenía respuestas que más o menos se encajaban. Pero al no cerrar de todo, dice, mira, la verdad es que la certeza la vamos a tener con el ADN. Listo, me hago el ADN y ya está. Si es para una cosa o para otra. ¿Ya le pudiste dar un abrazo? Sí. Adriana, emocionante historia, te felicitamos por la búsqueda y te mando un gran abrazo yo. Gracias por el tiempo.
Si nacieron entre 1975 y 1983 y tienen dudas, acérquense a abuelas. Si tienen información, acérquense a abuelas. Gracias. Adriana Metz, hermana del nieto recuperado 140.